Elementor hace un tiempo ha agregado una función relacionada a lo que es elementos flotantes. Pues en este video te voy a mostrar de qué se trata esta función, qué podemos hacer con ella. Te voy a mostrar la configuración vamos a hacer varios ejemplos. Así que si está interesado en cómo utilizar estas funciones que ofrece Elementor, te recomiendo que vea este video de principio a fin. Así que vamos a empezar de una vez. Esta función está disponible en lo que es el área de plantilla y como pueden ver se llama elemento flotante. Vamos a darle un clic. Aquí nos pregunta, crea tu primer elemento flotante. Esta función es específicamente para que nuestros usuarios puedan ponerse en contacto fácilmente con nosotros. Es como algunos plugins que existen, como por ejemplo un plugin para lo que es el botón flotante de WhatsApp o de Telegram o de otras plataformas con la cual nuestros usuarios se pueden comunicar con nosotros. Es lo mismo, pero en esta ocasión lo tenemos integrado y no necesitamos un plugin adicional para poder tener estas funciones disponibles. Así que vamos a empezar con el proceso de lo que es añadir este nuevo botón. Vamos a irnos directamente a lo que es elegir lo que es el elemento flotante. Y aquí vamos a colocarle el nombre a ese elemento flotante. La primera prueba que yo voy a hacer es agregando un botón flotante de lo que es WhatsApp. Así que ese sería el nombre que voy a colocar. Le voy a dar a crear. Y aquí simplemente espero que cargue. Esta es la librería de botones flotantes que vamos a tener disponible. Aquí nos muestra cada uno de ellos. Lo podemos utilizar en diferentes formas, la cual vamos a ver alguna de ellas. Vamos a hacer la prueba de una vez. Y como pueden ver, tenemos una gran variedad. Algo importante que deben de tomar en cuenta: si usted no tiene la versión Pro de Elementor, solamente va a poder utilizar esta como en la versión gratis, que es para poder seleccionar, déjenme mostrársela, lo que sería la opción de WhatsApp. Pero en el área de configuración usted puede cambiar que en vez de que sea WhatsApp, puede ser que sea Facebook Web, puede ser que sea Telegram o otra plataforma. Pero si no tiene instalado, vuelvo y repito, la versión de Elementor Pro, solamente va a poder utilizar esta que le estoy mostrando en este momento. Aquí tenemos otras que ya simplemente están disponibles en la versión de lo que es Elementor Pro, con la cual podemos agregar un botón de WhatsApp, de Messenger. También podemos un área de llamada por teléfono, correo electrónico y lo que es el área de contacto. Otra también que están por aquí, algunas de ellas son para simplemente visualizarse en dispositivos móviles, como por ejemplo esta que tenemos por aquí, que viene específicamente para eso, y algunas de las demás, como también esta que está por aquí. Cuando le damos un clic, esto lo podemos poner y visualizar o en tablet o en dispositivos móviles, al igual que las demás, claramente, pero hay algunas que son específicamente para esos fines. Aquí esta te da diferentes opciones, la cual tú puedes tener de esta misma manera, pero las diferentes plataformas de mensajería la colocaría en esta posición. Bien, en este caso vamos a hacer la primera prueba con lo que es este botón. Vamos a agregar este botón para comenzar con esto. Vamos a darle a instalar. Aquí tengo el botón y aquí tengo el área de personalización de ese botón. Así que vamos a empezar con el área de personalización. Aquí tenemos, vamos a traducir todo esto para que se entienda mucho mejor. Aquí podemos cambiar los diferentes tipos de plataformas, que era de las cosas que le hablaba anteriormente. Aquí tenemos diferentes plataformas, como por ejemplo mensajería. Podemos agregar correo electrónico, teléfono, mensaje de texto, ISK y también una URL
para que lo lleve a un área en específica. Pero en esta ocasión solamente podemos seleccionar una. Vamos a simplemente poner la de WhatsApp. Y aquí, después de ese símbolo de más, vamos a colocar lo que es el código de área y el número de teléfono con el cual la persona se va a comunicar con usted. Aquí esta parte yo la dejo como está predeterminado, no hago ninguna modificaciones aquí. Y en estilo aquí podemos ir cambiando, como por ejemplo la tipografía de lo que sería el contenido. Podemos ir aumentando el tamaño. ¿Qué más podemos hacer? El tipo de formato también de la letra lo podemos cambiar. El peso, entre otras cosas. ¿Qué más podemos hacer aquí? Podemos lo que es la sombra, color por defecto. También radio, también lo podemos modificar. Y lo que es la duración de la transición. En lo que es avanzado podemos cambiar la posición, podemos ponerlo a la izquierda, derecha, centro, si así lo deseamos. Podemos ponerlo en la posición vertical, que sea arriba, en el centro o en la parte inferior. Aquí también vamos a colocarlo de este lado y aquí podemos subirlo, como pueden ver en este momento, colocarlo a una altura que realmente ustedes crean que es la indicada. En lo que es adaptabilidad, era lo que le hablaba anteriormente. Aquí yo puedo elegir si lo quiero ocultar para escritorio, ocultar para tablet, ocultar para dispositivos móviles. Esto quiere decir que ahora mismo, si yo no habilito ninguna de estas funciones, se va a ver en los 3 dispositivos. Y podemos hacer la prueba simplemente aquí en la parte inferior de lo que es la adaptabilidad. Ustedes están viendo que se muestra en todos los dispositivos. Pero si yo digo que no lo quiero ver en dispositivo tablet y le doy a tablet, ahí el botón desaparece. Al igual si digo que no lo quiero ver en dispositivo móvil, cuando lo pongo en móvil no aparece. Y si lo que no lo quiero que se vea en escritorio, que solamente se ve en dispositivo móvil, cuando voy a escritorio ahí desaparece. Esa parte creo que quedó bien clara. Ya es decisión de cada quien cómo quiera manejar esa parte. En lo que es el estilo CSS, aquí podemos crear, aquí podemos personalizar, podemos agregarle adicionalmente otro estilo. Y aquí manejamos lo que son los atributos. Bien, ya esta parte es como quien dice está lista, pero debemos de seleccionar en cuáles páginas vamos a querer que se visualice este botón. Para ello, cuando le damos a publicar, aquí debemos de elegir una condición. Si yo quiero que aparezca en todas las páginas, simplemente lo dejo como viene predeterminado y le doy a guardar. En caso de que yo quiera elegir una página en específica o aquí yo elijo, vamos a suponer que solamente quiero que me aparezca en la página de inicio o que me aparezca en una página en específico. En esta ocasión mi recomendación es que lo deje que se vea en todas las páginas, que tenga, valga la redundancia, su página web. Es lo recomendable. Vamos a darle a guardar y ya con eso tenemos todo listo. Ahora si yo voy a lo que es previsualizar, aquí esta es la página del botón, pero si yo me voy a lo que es la página de inicio también me aparece. Si le doy un clic, lo que va a hacer es que me va a llevar directamente a la página oficial de WhatsApp y desde aquí puedo iniciar, vamos a cerrar aquí, puedo iniciar la conversación simplemente dándole ahí al chat. Eso en el caso que lo hagan desde la computadora, pero mayormente las personas que utilizan estos medios lo hacen a través del teléfono. Ahí lo que hace es que se iría directamente a su aplicación de WhatsApp. Ahora vamos a salir, vamos a crear lo que sería otro tipo de botón. Volvemos de nuevo a lo que es el área de plantilla, elementos. Vamos a crear otro elemento. Yo le voy a poner simplemente demo. Le voy a dar a agregar o a crear. Y en esta ocasión vamos a elegir otra plantilla, como por ejemplo esta que te ofrece más opciones. Vamos a darle a insertar. Y aquí vamos a comenzar a trabajar esta parte. Lo primero es que nos da la opción de agregar un icono.
usted puede modificarlo. Aquí te ofrece 4 alternativas de icono, pero si usted quiere agregar otro icono que no tenga absolutamente nada que ver con eso, vamos a suponer que sea el de WhatsApp. Aquí le aparece un icono de WhatsApp, pero como en este caso el icono lo que hace es que te especifica que son diferentes tipos de formatos de mensaje, vamos a dejarlo como viene predeterminado. O también lo podemos cambiar por otra alternativa que nos ofrece. Vamos a colocar este y le vamos a dar insertar, y como pueden ver ya ahí ha cambiado. Seguimos con la barra superior. Aquí podemos colocar lo que es el nombre de la persona, el título en la empresa. Vamos a ponerle esto. Y aquí vamos a poner que es el SEO. Y vamos a colocar esta imagen para el ejemplo, ¿verdad? Y aquí puedo manejar lo que es el mensaje que viene predeterminado. Podemos agregarle el nombre. Aquí esta parte la podemos traducir o cambiarla, que viene siendo esto que no aparece aquí. Y aquí el formato de hora viene en 2 formatos, lo que es el formato militar y el formato normal con el cual estamos acostumbrados, que es el que yo recomiendo. Ya aquí en los diferentes botón de contacto, aquí tenemos las diferentes plataformas. En cada una de ellas lo que debemos es configurarla. Vamos a hacerlo de una vez. Vamos a agregar el número de teléfono. ¿Qué más? En este de mensajería, aquí podemos colocar el nombre de usuario. En el correo electrónico, aquí colocamos el correo electrónico donde queremos que nos lleguen los datos. ¿Qué más? Este de mensajería también podemos colocar el número de teléfono. También lo podemos modificar por aquí si queremos que sea para Skype. Aquí agregaríamos el usuario de nuestra cuenta de Skype. Y ya con eso estaría listo la primera parte. Si nos vamos a estilo, podemos cambiar el color. Vamos a colocarle este color a lo que es el icono. Ahí estamos trabajando con el icono. Lo que es la parte de barra superior, vamos a cambiar el color. Aquí podemos ir viendo los cambios de una vez que se va realizando. Aquí lo que es tipografía, color de texto también lo podemos cambiar. En mi caso lo voy a dejar como está por defecto. ¿Qué más podemos? Lo que son los ajustes de mensaje. Aquí vamos a ponerle colorcito más oscuro, el verde un poco más oscuro, es lo único, pero por lo demás es lo mismo que vimos anteriormente. Botones de contacto. Aquí voy a cambiar el color de fondo, lo voy a poner en azul, así. Parece un carnaval, pero es simplemente mostrándole todo lo que usted puede hacer. Al pasar el cursor, también podemos hacer algunos cambios. Vamos a colocarle, simplemente para el ejemplo, vamos a ponerle este más oscuro y las letras en blanco. Entonces, como puede ver ahí, cuando pasa el cursor cambia el color. También las animaciones las podemos modificar. Tiene 4 tipos de animaciones por lo que veo. Vamos a esperar. Esta así. Y esta, vamos a esperar a que cargue. Es así. Eso me gustó un poquito más. Ya con lo que es la caja de chat, aquí también podemos manejar el ancho. Lo podemos poner un poquito más estrecho. Vamos a colocarlo ahí. Podemos agregarle una sombra, perdón. Las animaciones también las podemos ir cambiando. Aquí tenemos un poquito más de animaciones. ¿Qué más podemos hacer? Eso sería todo lo correspondiente al área de estilo. Ya aquí en avanzado podemos manejar un poco lo que es la separación de las esquinas, dónde estaría ubicado y así sucesivamente. Y es lo mismo que vimos anteriormente cuando creamos el botón de WhatsApp.
Aquí simplemente le voy a dar a publicar, le voy a decir que me aparezca en todas las páginas y le doy a guardar. Y ya con eso, si le doy a previsualizar, vámonos a la página principal. Aquí me aparecen los dos botones. Recomendación es que si va a utilizar dos botones, vamos a suponer que usted quiere agregarle un número de contacto directamente, uno de los botones lo coloque ya al otro lado. Pero aquí, ya aquí yo podría interactuar, o la persona que quiere interactuar conmigo lo puede hacer ya directamente desde aquí, porque está todo habilitado. Así que, muchachos, espero que les haya gustado esta, no voy a decir nueva función, porque ya tiene un poco más de tiempo, pero sí me he encontrado extraño que algunas personas, que fue por lo cual hice este video, no conocían bien esta función, y lo que la conocían no sabían cómo utilizarla. Así que espero que con lo que vieron en este video puedan sacarle un gran provecho a esta función, porque realmente podemos hacer muchas cosas con ella, y como pueden observar, todo lo que hicimos en un poco menos de 20 minutos. Así que voy a dejar el video hasta aquí. Como siempre, cualquier pregunta que tengan me la dejan saber en la caja de comentarios. También me gustaría saber qué opina de esta siempre digo que es nueva función, pero como le dije, ya tiene un buen tiempo, debe de tener más de 6 meses esta función. Pero sé que para muchas personas es nueva, y me gustaría saber qué opinan, qué otra función de la que viene en Elementor le gustaría que yo le muestre cómo utilizarla, para así crearle contenido relacionado a la misma. Así que, como siempre, agradecerle a todas aquellas personas que se están suscribiendo al canal. Si usted no está suscrito, suscríbase y activa la campanita para que YouTube le avise cada vez que subamos un video. Así que por el momento me despido de todos ustedes, y nos veremos ya en un próximo video.